¿verdad? Estoy saludando. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a hablar de COVID, que es el último tema para terminar, ¿verdad que sí? Yo Faltar quiero... slides de la última clase que fue gran negativos. infección anaerobia, sí. Ajá. No, Creo. espérate, estas no son... Dame un segundo, no guardar. Deme un segundo. Conchole, aquí. Espérense. No, un segundo. A ver si es esto. No es esto. Y no. Ok. Quedamos en enfermedad pélvica inflamatoria. Tal vez de todas las enfermedades que yo vaya a mencionar, la enfermedad pélvica inflamatoria es de las más comunes que ustedes van a ver en la práctica diaria, sea porque sean ginecólogo, infectólogo, internista, gastro. Hay muchas enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿verdad? Ustedes saben. Y enfermedades pélvicas inflamatorias que no se manejen, pues puede relacionarse a problemas de infertilidad. Por eso ahora que está tan de moda que se estudie la gente para infertilidad, una de las causas son múltiples enfermedades pélvicas inflamatorias que no se manejan. Entonces, dentro de los principales microorganismos productores de enfermedad pélvica inflamatoria, son microorganismos que tienen una particularidad, que son bacterias intracelulares. Y como son bacterias intracelulares, necesitamos antibióticos que no actúen en la pared, sino de manera intracelular. ¿Cuáles son los antibióticos que ustedes conocen que actúan en la pared? ¿Me pueden decir alguno? De la bacteria. Los macrólidos. Los macrólidos no actúan en la pared. Yo estoy diciendo medicamentos que actúan a nivel de pared. ¿Cuáles son las bacterias que tienen pared? De lo que hemos visto. Que tienen una pared que tiene mucho péptido glicano. ¿Cuál es la bacteria que tiene una capa grande de péptido glicano? Gran positivo. Gran positivo. ¿Y cuáles son los medicamentos que actúan para ese tipo de bacterias que tienen pared de péptido glicano? ¿Cómo se llama? Los beta-lactámicos. Los betalactámicos, ¿ok? Entonces, si yo digo que es una bacteria que no tiene pared, necesito un medicamento que actúe a nivel intracelular. ¿Qué medicamento podrá ser ese? Ahí entrarían los macrólidos entonces. Ahí entrarían los macrólidos. Miren, hay una figura, déjenme ver si yo me puedo conectar, estando conectada con ustedes. Hay una figura, ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? En mi estructura, Sí. estructura, un momentico, antimicrobiano. Antimicrobiano. Déjenme ver. Sí, esta figura, no. Espérese a ver cómo se llama. Sitio de acción de los antibióticos. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes tienen que saber dónde actúa para saber cómo es que funcionan. Entonces, miren, por ejemplo. Bueno, no es la mejor, pero ustedes pueden buscar esa figura está 10.000 veces en internet.
A nivel de la pared, fíjense ahí, pared celular, penicilina, cefalosporina, carbapenémico y monobactámico. ¿Ok? A nivel de la síntesis de peptidoglicano, vancomicina. A nivel de la membrana, daptomicina, polimixina. A nivel de la síntesis de folato, sulfonamida, trimetropin. A nivel directo del ADN, metronidazol. A nivel de la síntesis de ARN, rifampicina. A nivel de la girasa, quinolona. Y a nivel de la subunidad 50S ribosomal, macrólido, clindamicina, linezolid, cloramfenicol. A nivel de la 30S, aminoglucósido y tetraciclina. Entonces, todos estos microorganismos, todos estos antibióticos, ustedes están viendo que actúan a nivel intracelular, ¿verdad? Que entonces tienen un efecto a nivel de esos tipos de infecciones, de las infecciones que son estos microorganismos que son micoplasma, clamidia, porque al no tener pared necesitan un antibiótico que actúe a nivel intracelular, como el caso de los macrólidos, que alguno de sus compañeros lo ha dicho, ¿verdad? También otra causa, además de esos microorganismos que no tienen pared, es la Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué tipo de microorganismo es esta, la Neisseria? ¿Cómo se ve en un gramo? No saben, Un diplococo, pero ajá, ¿de qué color? color chocolate, si mal no No. recuerdo. Diplococo gran negativo. Esos son de la poca emergencia que hay, porque una Neisseria en un líquido cefalorraquídeo te mata en 24 horas. Entonces, si un paciente viene con una secreción por el pene o una mujer con una secreción vaginal y te dice, tengo una secreción purulenta, y tú le tomas un cultivo y hacen un extendido directo, va a salir diplococo gran negativo. Eso ya yo pienso de una vez Neisseria. Entonces necesito un betalactámico principalmente. Entonces es bueno que ustedes vayan viendo qué tipo de bacteria está en cada sitio del organismo, porque así ustedes pueden elegir qué tratamiento. Y si la clamidia, la neisseria, micoplasma, si estos microorganismos nosotros no le ponemos el tratamiento correcto, pues por supuesto que no se va a mejorar el paciente. Si no utilizamos medicamentos antianaerobios, anaerobicidas, o el antibiótico correcto. Yo tenía una paciente antes de ayer, creo que era, que la habían tratado muchísimas veces para una vaginosis, pero nunca le habían hecho cultivo. O otra que le habían dado tratamiento, pero lo que tenía era era, no recuerdo bien ahora mismo, pero yo sé que no era compatible el antibiótico que le estaban dando con el aislamiento. Entonces hay que tener cuidado. Recuerdo el caso de un urólogo que le puso linezolid a un paciente para una infección de la próstata, pero si la próstata lo que tiene son gran negativo normalmente, ¿para qué le va a poner un medicamento para gran positivo, enterococo? Como que ustedes ven, y de forma profiláctica, uno tiene que aprender a utilizar X número de antibióticos, pero bien usados. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los efectos adversos? Etcétera. Entonces el tratamiento de una EPI siempre va a cubrirse con anaerobio, antianaerobio como metronidazol o clinda, pero hay antibióticos que por sí solos pueden tener cobertura antianaerobia, como es el caso de los carbapenémicos. Por sí solos brindan cobertura para anaerobios. Entonces, si ya yo tengo un medicamento que se usa para otra cosa, pero también le brinda esa cobertura, no hay que poner doble cobertura para anaerobio. Lo dije el lunes y lo estoy repitiendo ahora de nuevo. Entonces, dentro de los medicamentos, cuando existe en medicina
lo que es el tratamiento sintomático de las enfermedades de transmisión sexual. Eso quiere decir que si yo llego a donde un médico X con, por ejemplo, flujo, hay un tratamiento para flujo. Sí, y porque yo tengo que imaginarme que yo nunca más voy a volver a ver a esa paciente. Aunque le mande a hacer todas las pruebas, lo cultivo, todo, yo le pongo tratamiento, ¿ok? A ella y a su pareja, en el caso de que sea una pareja conocida. Puede pasar, perdón, que algunas veces esa paciente sí vuelva, la mayor parte de las veces vuelve, y, perdón, y uno reajuste el tratamiento dependiendo la causa del origen. Hay veces también que los tratamientos ambulatorios no son suficientes y tenemos que ingresar a esos pacientes con enfermedad pélvica. No siempre, pero una enfermedad pélvica puede ser muy dolorosa. Y un síntoma que refieren muchos pacientes es dispareunia. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es muy qué, profe? Que hay pacientes que es frecuente que vengan refiriendo dispareunia o dispareunia. ¿Qué quiere decir? El término, ¿cuál significa eso? Dolor durante las relaciones. Dolor durante el coito. Entonces uno lo tiene que preguntar. Si tiene dolor en la parte baja, en hipogastrio, dolor al tener relaciones sexuales, entonces yo puedo pensar que es una enfermedad pélvica. Y si todavía me dice que tiene flujo, descarga, entonces todavía más, ¿verdad? Entonces es importante, a veces te producen, hay complicaciones como una perihepatitis, por ejemplo, que puede ser producida por una EPI. Eso está descrito, el síndrome, hay un síndrome descrito, bueno, no lo voy a complicar a ustedes, pero fíjense cómo puede volverse como una bola de nieve una enfermedad, y es una enfermedad pélvica, lo que empezó, que la gente va minimizando y puede llevar hasta la infertilidad. Fíjense que el tratamiento combinado, que puede ser desde una cefalosporina, como tratamiento combinado con metronidazol o con clindamicina, dependiendo, o en el caso grave, puede ser un carbapenémico. Lo que vengo diciendo, medicamentos antianaerobios como el metronidazol, que tienen muy buena actividad, o la clindamicina, o los betalactámicos con inhibidor de betalactamasa, como es el sulbactam, la amoxicilina clavulanato, la penicilina tazobactam, amoxisulbactam, o etcétera, etcétera. Ok, puede ser de esos medicamentos, que hay muchos en el mercado, pudiera ser un tratamiento también. Las quinolonas también tienen buena absorción oral y buena penetración a los tejidos, pero ¿qué pasa? Que como aquí uno va a la farmacia y le dice, dame un antibiótico, lo que le dan es una cipro. Entonces eso ha hecho que se vuelva resistente las infecciones de orina y las enfermedades pélvicas a este medicamento. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. No. ¿Alguna pregunta de todos los temas anteriores antes de terminar con este? No. Okay. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué fue lo que más le impactó a ustedes del COVID desde el punto de vista médico? ¿Qué fue lo que más le impactó? Nadie va a hablar. Bueno, en mi caso, en parte el ver en vivo la prueba de error que se hacía con muchos medicamentos, porque como que en el inicio
decían usa tal y después salía que ese no debía usarse realmente. Y que, o sea, también la desinformación entre los mismos pacientes que te decían, tú tienes algún síntoma, bébete tal antibiótico o hasta este medicamento, no recuerdo, que creo que era para algo gastrointestinal, que no me acuerdo el nombre. Wow, se me olvidó el nombre, pero que era como de que era de una dosis única, que había que hacerse de lavado gástrico, no sé qué, cosas como sin sentido. Okay. No sé qué medicamento es, me gustaría saberlo. Si te lo recuerda, me lo dice. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún familiar que haya muerto de COVID? Yo no estoy viendo, me pueden decir, porque no estoy viendo la pantalla de ustedes. No la quiero mover mucho la computadora. ¿Algunos? No, nadie. Infiero que nadie, entonces. Cosa rara, ¿verdad? Que ningún familiar de ustedes haya muerto por COVID. ¿Y quiénes aquí, déjenme ver si puedo entrar, quiénes aquí tienen algún familiar que, perdón, todos están vacunados contra COVID? Sí. Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Profe, Ajá. ¿Y a qué se disculpe, llama? disculpe, Dime. profe, que lo busqué, el medicamento. Ajá. En la ivermectina que se utilizaba. Ok. Era eso que me refería. Ivermectina no. ¿Sabe alguien para qué se usa la ivermectina? Eso no es para los piojos. Para los piojos puede ser, ¿qué más? ¿Para qué más, aparte de los piojos? Eso no es antiparasitario. También es antiparasitario, ¿verdad? ¿Qué más? Para la escabiasis también, Para que la se usa mucho, rosácea. piojos, escabiasis, rosácea. Tiene muchísimas utilidades, pero en ningún lugar se ha estudiado que sirva, sí se ha estudiado ya, por supuesto, que no sirve para COVID. Y en Estados Unidos tuvieron que poner anuncios diciendo, usted no es un caballo, o que preservaran el uso de la ivermectina porque estaba produciendo, allá que si llevan estadísticas o llevaban, hubo un aumento de efectos adversos descritos por la gente con el uso del medicamento, efectos neurológicos. Entonces yo ahora pregunto, todo se le achacó al COVID, pero ¿quién me dice a mí que realmente todo era que todo era COVID? Yo ahora estoy 100% segura de que muchos de esos efectos adversos era secundario a ivermectina. ¿Y qué se llama estar bien vacunado contra COVID? Tener las 3 dosis. Interesante. Les voy a adelantar, aunque eso es parte del final. Eso no se llama estar bien vacunado. ¿Cuántas vacunas ustedes conocen de COVID? Ustedes vieron que al principio las vacunas van dirigidas en contra específicamente lo que esté circulando. Por eso la influenza es una vacuna estacional. Todos los años se prepara una vacuna de influenza específica con lo que esté circulando. Entonces con COVID pasa más o menos igual. Si usted en inicio era la cepa de Wuhan, la variante de Wuhan, donde se inició todo. Entonces era una vacuna que iba dirigida solamente para esa variante. Después fue una vacuna bivalente, que era no solamente la variante de Wuhan, sino otra variante. Y después volvió a ser una vacuna monovalente nuevamente. ¿Ok? La segunda vacuna era una vacuna de una hélice de Wuhan, una hélice de Omicron, y ahora ya es para los hijitos de Omicron que nos estamos vacunando, que by the way, en República Dominicana no hay vacunas actualizadas de COVID. No existen vacunas actualizadas de COVID en República Dominicana. Trajeron unas dosis pediátricas, sí actualizadas una vez, pero para adultos no hay.
Entonces, no nos pueden vender gato por liebre, porque no hay. Si no hay, no hay. Y cuando nos decimos, nos pusimos 3 dosis de vacuna, nos pusimos 3 dosis de vacuna para la variante que estaba circulando en ese momento, pero ya eso no está circulando, o sea que no tenemos nada puesto. O ustedes no tienen nada, porque yo me sigo vacunando en Estados Unidos. Entonces es bueno tenerlo pendiente. Otra cosa es que existen vacunas de diferentes tecnologías que han ido en el país. No es que solamente queden, no hay vacunas ya de China, o sea, de que ni ese tipo de vacunas, sino lo que hay son vacunas de verdad de RNA, pero no actualizadas. Vamos a ir viéndolo más adelante también. Otra cosa es, ¿existe tratamiento para COVID? ¿Existe tratamiento para COVID antiviral? Yo creo que el tratamiento es sintomático. No es sintomático. Es sintomático, pero no es sintomático. ¿Existe tratamiento antiviral? Sí, existe tratamiento antiviral. ¿Cómo se llaman? ¿Saben ustedes? No saben ninguno. Existe tratamiento y principalmente el Paxlovid, Nirmatrelvir, Ritonavir es el tratamiento antiviral ideal, ¿ok? Es bueno que lo tengan pendiente. Todo el mundo que se infecta requiere tratamiento antiviral. Pregunta. Creo que sí, de igual manera. No, no necesita todo el mundo porque la mayoría de los síntomas de los pacientes van a ser asintomáticos, ¿ok? Si uno tiene la mala suerte de tener una enfermedad de riesgo, una inmunidad comprometida, entonces sí necesita tratamiento. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí. Pregunta. Sí. ¿Existía coronavirus previo a la pandemia? ¿Sí o no? Sí. Ajá, ¿cómo cuál? Díganme un ejemplo. O sea, la cepa que era el SARS tipo 1, que era conocido también como coronavirus. A ver, cuando hable de virus, habla de variante. Y si habla de bacteria, habla de cepa. El SARS pelado. Está bien, así mismo. Tienes razón. Y otro, ¿conoces otro? Que es más reciente y que mata más gente. No. MERS. Ustedes no han escuchado eso, ¿verdad? Creo que sí. Pero más importante todavía son todos los coronavirus que no son ni SARS ni MERS, que son la causa común de gripe, de diarrea, muchísimo coronavirus, que no son ni SARS ni MERS. Este animal, ¿lo conocen también? No, este es un gato de civeta, ¿ok? Y ¿por qué se pone? Porque en inicio se relacionó a ese animal, necesita muchas veces como un intermediario antes de llegar al humano estos coronavirus para que sean patológicos de verdad. Fíjense cómo en el 2012, en el 2012, esto es el SARS, el 1, el original, como tú dices, y el MERS, aquí utiliza un caballo, perdón, un dromedario, que no es un camello, diferente. Hay una diferencia en las jivas, no sé cómo decirlo, pero ¿qué se conoce? Bueno, se sabe que desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, desde los 60, se sabe que están circulando los coronavirus, que la mayoría de los coronavirus que nos infectamos no producen un daño como el que produjo el SARS-CoV-2 o el que produjo los casos de MERS o de SARS, ¿ok?
Entonces, ahora con los juegos de fútbol mundial que fueron para allá en Arabia Saudita, o no sé dónde fueron, no lo recuerdo, habían campañas que le decían no besen a los turistas, no besen los camellos, porque podía estar, pues se hubiera podido producir brotes de MERS. Y fíjense que tiene una mortalidad muy elevada, 34% de mortalidad, eso es altísimo. Con SARS pelado tienen menos mortalidad, el COVID todavía, el SARS-CoV-2 tiene menos mortalidad, pero le dio a tanta gente, como no había inmunidad de ningún tipo, pues se murió muchísima gente, ¿verdad? Y no es la primera pandemia que ha existido. Hay otras pandemias, como la que mencioné en otras clases, como la pandemia de la influenza, pero ¿qué tiene de particular esta enfermedad? Bueno, que tiene un número de reproducción muy rápido, o sea, contagia muy rápido a mucha gente. Entonces, por eso es importante que en un momento que le diera a media población mundial o que la gente se vacunara para que la gente no se siguiera muriendo de esa enfermedad. Y yo sí vi la diferencia entre una gente que estaba vacunada y uno que no estaba vacunado. Ustedes saben que desde el 2019, en diciembre, empezó el primer caso en un sitio que se llama Wuhan, en un mercado, y a partir de ahí empezaron una neumonía extraña y empezó a caer gente, hasta que empezó un cerco sanitario a nivel de China y hasta que llegó al norte de Italia y por ahí María se va a España y todas las Américas. Ahora estudios recientes han demostrado que el coronavirus el COVID, SARS-CoV-2 como tal, estaba circulando antes de diciembre en Italia, en el norte de Italia, en la Lombardía, estaba circulando. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en Francia se sabe porque había muestra guardada y en Italia cuando hubo revisión de todas las tomografías de esas neumonías extrañas, pues ya el patrón es súper compatible. Y eso yo pienso que nos pasó a nosotros. A mí me pasó antes que el italiano apareciera. Yo tuve pacientes que murieron de COVID y era una neumonía bestial que yo no sabía lo que era. Ahora ya yo sé que es COVID. Si me lo hubieran dicho ahora, facilísimo es el diagnóstico. Pero, como alguien decía, uno no sabía, no conocía el impacto ni lo que producía esa enfermedad, ¿verdad? Los primeros casos de nosotros fueron un doctor de Baní, que no se murió con diagnóstico de COVID, pero yo estoy segura que fue COVID. También un técnico de yeso que sí murió, de que trabajaba con nosotros. Ese fue como el primer paciente que yo recuerdo que ni había ropa en el hospital suficiente y era quien iba a entrar a verlo. Y por supuesto, cuénteme, ¿puede hablar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a las muertes por COVID, ¿es por algo, no sé si fue porque ese virus mutó al ser un virus de ARN o es porque no se sabía como el manejo como tal de ese virus o Bueno, cuál era la causa de que por un virus se muera tantas personas? Bueno, porque no sabíamos la fisiopatología ni cómo tratarlo y no había inmunidad. Si no hay inmunidad circulando, entonces todo el mundo es susceptible. Y es un virus que infecta y afecta, ustedes lo van a ir viendo ahora, más adelante, un momentico lo vas a ver, afecta principalmente, la mayoría de los casos es asintomático, pero el porcentaje, el 15-20% que no es asintomático, puede, en poblaciones vulnerables, puede ser muy grave, sobre todo por la fisiopatología, que la vamos a ver en un momentito, todos los trastornos de coagulación, la inflamación que produce, que puede hacer hasta una tormenta de citoquina y vamos a ver un poquito eso en un momentito.
Eh, Fíjate que hasta marzo no he declarado como pandemia y eso estaba circulando y todo el mundo enfermándose. Nosotros con todo y todo no tuvimos tan mal como algunos países, por ejemplo, Italia fue fatal, le fue fatal, fatal, fatal. Eh, También, por ejemplo, aquí no había material suficiente para atender a toda esa gente, no había ventiladores suficientes, ahora uno sabe, mascarilla de alto flujo no había, no había intensivos suficientes, no había médicos suficientes, no había enfermeras suficientes, o sea, es un conjunto de situaciones que se vivió muy fuerte, créanme. Yo fui la presidenta de la sociedad en ese periodo y yo no me quiero recordar, para mí es una pesadilla. Yo hablo ahora y veo la cosa de otro color, pero en ese momento las cosas fueron muy, muy, muy fuertes. ¿Qué tenía de particular? Justamente lo que yo decía, la forma como se transmitía, RO, la capacidad de como de infestación que tiene una enfermedad. Por cada, fíjense la diferencia aquí entre los diferentes virus, aquí abajo en el cuadrito, por cada paciente que se infecta de COVID, es un número de RO de 2 a 2.5 personas se infectan. Si es de MERS, es menos y H1N1 es 1.4, 1.6, todavía es menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora que ya se han estos casos de sarampión, que están circulando, que si la gente no se pone la vacuna, es una enfermedad que se transmite muy rápido, también se contagia muy rápido. Entonces, por eso va a afectar más población, que fue lo que pasó con el SARS-CoV-2. Si nadie tenía inmunidad y se multiplica tan rápido, entonces se contagiaba, ¿verdad? Una persona al contagiarse por los aerosoles, eh, es muy fácil, no era solamente superficie, aerosoles, eh, el contacto de la mano, todo eso eh, hace posible que una persona pueda infectarse, contraer la enfermedad, pero va a depender de si una persona es inmunocompetente o inmunodeprimida, la forma como reaccione ante una enfermedad. No es lo mismo que le dé a una persona mayor, enferma, un sincitial respiratorio, que le dé a una persona como ustedes sana. Miren lo que le decía de que estaba circulando en Roma antes. Esas tomografías son características de COVID. Y eso fue antes que dijeran que el SARS-CoV-2 era el agente causal del COVID. O sea, definitivamente sí, eso estaba circulando. Dentro de lo que es el ciclo de replicación del virus, no quiero abundar muchísimo, pero quiero decir, esto es un virión. Un virión es una partícula infectante de un virus. Para que se dé la infección de persona a persona, uno puede inclusive, si uno puede estar expuesto a viriones y el cuerpo de uno poder no desarrollar una enfermedad sintomática tan grande, eh, y eso se sabe. Pero, ojo, no todo el mundo reacciona igual. Puede ser hasta el día con el que yo me expongo, no es lo mismo uno recién infectado contagiar a una persona que ya cuando se te está quitando la enfermedad. Depende, va a depender. Entonces, el COVID, el virión, se pega a la superficie de la célula y hace un proceso de como si fuera, no le voy a hablar que porque no es un retrovirus, ni ustedes han visto mucho el ciclo
de infestación del linfocito CD4, pero todos los virus tienen que quitar su cápsula, como su ropa, para poder vertir ese material al citoplasma y que se desarrolle como una cascada de eventos donde se replique ese RNA y pueda volver a infectar ese virión, salir y volver a infectar a otra persona. Entonces, los medicamentos en inicio intentaron detener cada ciclo de esto, de ese, cuando se vaciaba ese material genético a nivel intracelular, y cada parte, cada antibiótico antimicrobiano, era como dirigido a una parte, a la parte de la parte del RNA o la parte de la proteína. No funcionó, después nos dimos cuenta que muchas de estas cosas no funcionaban, de las que se daban. Sin embargo, otras sí funcionaron y son las que se han seguido utilizando hasta el momento. También, por supuesto, que se creó una vacuna de RNA eficaz, muy eficaz, por la que una persona ganó el premio Nobel. ¿Saben ustedes cómo se llama la mujer por la que inventó la vacuna de RNA y por la que se ganó un Nobel? ¿No saben? No, profe. Caitlin Caricó fue la persona que se ganó un Nobel por investigar sobre el RNA con un hombre, no fue ella sola, pero básicamente ya venía años investigando sobre esto y por eso también fue más rápido que se inventó la vacuna, porque ya ellos tenían un fondo de investigación y a partir de ahí, de ese gran invento, se han podido manejar otras enfermedades y otros tratamientos se han desarrollado contra cáncer y contra otras patologías. O sea que definitivamente bien ganado eso, ¿verdad? No voy a hablar del proceso ni nada de eso porque ya a este punto no me interesa mucho, pero sí que ustedes sepan que están circulando variantes distintas. En el inicio era alfa, que era la original, la de Wuhan, beta, gamma, delta, omicron finalmente, ¿verdad? Fueron pasando y ahora andamos por las mutaciones de omicron y la vacuna va dirigida cada día a esas nuevas mutaciones, ¿verdad? Que son bastantes. Miren, esto fue de República Dominicana, cuando se hacía genotipificación, podíamos decir qué variante estaba circulando hasta X fecha. Se dejó de hacer, pero esto sirve desde el punto de vista para saber qué vacuna yo debo de ir introduciendo y qué conducta tomar. Ya no se hace porque eso nada más tiene importancia desde el punto de vista epidemiológico y como ya el COVID no es una enfermedad que hay que notificar y que ya hay vacuna, pues ya la cosa es diferente. No lo voy esta es la parte para entender por qué, cómo cambia y que va a seguir cambiando. Cada color de esto es una variante distinta y por eso la vacuna, dependiendo el tiempo, la época donde uno esté en el momento de la vida, antes era muy bien, hacía mucho bien vacunarse contra la variante alfa, pero si ya no hay alfa hace 8.000 años circulando, no hago nada poniéndome una vacuna en base a alfa, ¿verdad? Dentro de lo que es la fisiopatología, el SARS-CoV-2 se pega de lo que son los inhibidores AC2.
de los inhibidores de la angiotensina, enzima convertidora de angiotensina, y esa está dispersa por todo el cuerpo, excepto el cerebro, pero sin embargo los vasos cerebrales, los vasos sanguíneos que están en la cabeza tienen receptores SARS-CoV-2. Hay tejidos, órganos que tienen mayor afinidad, por eso AC2, y puede ir un adulto joven, sano, puede tener una inmunidad capaz de no de control, de controlar o de desarrollar pocos síntomas, pero si uno no lo logra, entonces el organismo de uno no lo logra, puede producir una enfermedad importante, ¿verdad? Como la que hemos visto que la gente se muere. Ahora, ¿qué es lo más importante? Bueno, dos cosas. Número uno, entender que el SARS-CoV-2, el COVID, es una enfermedad sistémica. No es una enfermedad solo de los pulmones, eso es muy importante. Y que como tal, al día de hoy, el COVID largo o el long COVID, como se llama, es una realidad que esa gente que fue que le da, que los viejitos, que la depresión, estar encerrado, todo eso es capaz, el COVID pudo haber sido capaz de dañar un poco todo. ¿Por qué? Porque, voy a hablar ahora, la fisiopatología de la enfermedad destruye, mueve placas de ateromas a nivel no solamente cardíaco, siendo capaz de producir arritmia cardíaca, ruptura de placa, accidentes cerebrovasculares, porque puede afectar, además de los pulmones, que son las manifestaciones tal vez un poco más comunes que uno ve, fiebre, tos, pero puede producir a nivel ocular, a nivel cardiovascular, puede producir a nivel renal, manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones hepáticas, manifestaciones neurológicas y manifestaciones graves neurológicas como son síndrome de Guillain-Barré, enfermedades isquémica transitoria o por qué no permanente, y la parte de inflamación crónica, que es algo que vemos mucho. O sea, hay pacientes que desarrollaron infartos, insuficiencia cardíaca, o pacientes que quedaron con fatiga crónica o distrés después del COVID. Entonces, todo eso sí tiene una relación con SARS-CoV-2. Le decía que el 20%, perdón, hay, por la mayoría de los casos son asintomáticos, pero de aquellos que no son asintomáticos, tienen un COVID leve prácticamente, y este 20% son quienes pueden presentar manifestaciones severas o críticas, y dentro de la severa, por supuesto que tienen disnea, importante, hipoxemia, y es una de las causas por la que se decide ingresar al paciente porque necesita un tratamiento con esteroides, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos pacientes describen cómo empezaron los síntomas, tuvieron prueba, se dieron cuenta porque estaban positivos por la prueba. Porque recuerden que para algunos sitios, para viajar, por ejemplo, era obligatorio, o para ser operado, y así se daban cuenta. Sin embargo, tal vez con la persona que convivían hizo una enfermedad gravísima y ni sé qué le pasó. Yo conozco familias que eran hombres jóvenes que murieron de COVID, gente que murió de COVID, gente vieja que sobrevivió al COVID. Yo tengo gente de todo tipo, niños con daños secundarios al COVID, personas que hicieron Guillain-Barré después de COVID, gente que hizo mucormicosis después del COVID, como el caso que le enseñé el otro día del señor, que le pusieron esteroides,
Por eso los esteroides no están indicados en toda la enfermedad, sino cuando hay disminución de la saturación por debajo de 92%. Miren las categorías: asintomático, leve, moderado, severo y crítico. Dentro de lo que requiere hospitalización, desde lo moderado hasta lo crítico, porque el asintomático pues no requiere nada. Ese era el que se iba para Estados Unidos y le hicieron una prueba y salió positiva, pero no tiene ningún síntoma, ese no se hace nada. Pero el que tiene una enfermedad leve, que tiene clínica, sintomatología, ese es diferente, ya sí se le da tratamiento ambulatorio. Y aquel con enfermedad moderada hacia adelante va a requerir no solamente oxígeno, sino también otro tipo de medicamentos. Importante es decirle que en Estados Unidos existe una clínica de infusión ambulatoria que el paciente puede ir como una clínica día, uno va, se pone su antibiótico y se va para su casa. Bueno, nosotros tenemos una en la plaza y se usó mucho para medicar a los pacientes de forma ambulatoria y se iba, recibía su medicamento y se iba, porque el Remdesivir está indicado en estos casos, en los casos moderados, donde la saturación disminuye y uno tiene un factor de riesgo que es imborrable, o sea, qué sé yo, como los casos de si tengo una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y tengo dificultad para respirar y estoy en el segundo o tercer día, pues puedo utilizar medicamentos antivirales para que detengan esa replicación viral. Los antivirales están indicados solamente en los primeros 5 días de la enfermedad, principalmente en las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque ya después que ese ciclo empezó a desarrollarse, ya no hace nada el tratamiento antiviral. Importante eso. No siempre, si pasa después de los 5 días, ya no hace nada el tratamiento antiviral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Entonces, dígame. Profe, yo tengo una pregunta. Hubo en un momento de la pandemia en que a los niños le ponían como un tipo de vacuna y a los adultos le ponían otro tipo. Y después, como más adelante, después como que pasó la pandemia, hubieron pacientes como que hacían eventos como trombóticos, algunas Ujú. vacunas. Y Lo voy quise a que decir tú... ahorita, cuando Ah, ya ok. le diga lo de la vacuna del COVID. Hay vacuna en base de un vector viral, que es la vacuna de AstraZeneca. Hay vacuna de base de RNA, que es la vacuna de Pfizer. Hay otros vectores que sirven, pero en el país lo que usamos fue 3 tipos de vacunas principalmente. La vacuna que más se relacionó a eventos trombóticos fue la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna de un vector viral. Sin embargo, en niños se habló en algún momento, y es así, de que tuvieron pericarditis con el uso de una vacuna de RNA, que es la vacuna de Pfizer. Pero sin importar que ese número pequeño de pacientes haya estado expuesto, todavía la vacuna sigue siendo más favorable que despreciable. Cuando en medicina, aunque una cosa, de hecho todo tiene un efecto adverso en la vida. Tú te tomas un acetaminofén y tiene un efecto sobre el hígado, no es que no tiene, pero vale la pena no tener dolor y yo prefiero tomarme mi acetaminofén y que el hígado después no es tan grave el daño que causa como quiera. Un ejemplo medio tonto que te pongo, pero lo vamos a ver, las diferentes vacunas en un momento. Vale la pena como quiera ponerse la vacuna.
La vacuna todavía sigue indicada en pacientes susceptibles a desarrollar la enfermedad. Lo que pasa es que si no hacemos prueba de anticuerpos, la mayoría de la gente va a tener anticuerpos, obviamente, contra COVID. Yo ya sea adquirido, porque me pusieron anticuerpos, o sea de manera natural. Dentro de lo que es la enfermedad, pasa diferentes etapas. El sistema inmune, una etapa importante, donde hay muchos casos donde el paciente refiere como si fuera una gripecita normal. Es muy difícil distinguir los síntomas de COVID, de sincitial, de influenza. Es casi imposible en este momento, si no es a través de una prueba. Por eso que uno indica mucho los paneles respiratorios, corto, largo, como sea, para, o COVID flu, para uno poder decir si está afectado o no. Otra parte, que es la mayoría de los pacientes tienen posibilidad, no es un paciente estático, puede pasar a tener síntomas floridos, o puede pasar a tener síntomas al contrario, no de forma sintomática. En esta primera parte de la enfermedad, en estos primeros 5 días, nosotros, si nunca me hubiera dado COVID, no es bueno saber que no siempre una enfermedad de anticuerpos, ya es diferente porque todo el mundo tiene anticuerpos de forma natural, pero en inicio se le hacía medición de anticuerpos a la gente para saber si tenía algo de inmunidad o no antes de uno tomar una conducta. Ahora se sabe que ya no es necesario, sino simplemente se pone la vacuna que esté circulando. No es lo mismo el diabético, el hipertenso, papá. Eso es diferente. La parte de la hospitalización pasa que los individuos, la mayor parte del tiempo, cuando una persona se va a poner enferma, muy enferma, es después de una semana. Entonces, los pacientes van presentando, inclusive pacientes que uno va todos los días viéndola, con factor de riesgo, qué sé yo, un EPOC, va todos los días al hospital, se pone su medicamento y va bien, hasta el 8º día, que desarrolla una sintomatología bien florida, aguda, y que hay que ponerle otro tipo de intervención de tratamiento. Esas poblaciones vulnerables, diabéticos, trasplantes, añosos, son factores de riesgo para desarrollar COVID. Y sin importar la edad, la obesidad y la hipertensión aumenta el riesgo de COVID, pero por mucho. Ser gordo es peor, fumar era peor. Por cierto, ya tenía alguna enfermedad de base ya preestablecida. Entonces, la mortalidad va a depender de la época de la vida en que esté la persona, si la persona asume, si una persona, por ejemplo, es diabética y está descompensada, probablemente va a tener más complicaciones, o si es multifarmacia, también puede presentar más alteraciones porque el antiviral interactúa, el Paxlovid interactúa con muchas drogas, entonces hay que tener cuidado si se le pone o no se le pone. Pero los síntomas respiratorios ahí están siempre. Las pruebas, dependiendo de la época, uno hace un diagnóstico. No se puede hacer una PCR 10 días después ni 8 días después, porque va a dar negativa y no quiere decir que el paciente no tuviera enfermo. Fíjense cómo en esta gráfica
paciente asintomático, leve, moderado, severo, crónico, como la replicación viral es en los primeros 5 días principalmente, y el paciente permanece inflamado, con aumento de afectación de la coagulación, y requiere intervención con antivirales, sobre todo más en esa época de la vida. Algunos medicamentos salieron del mercado, como el Paxlovid es el único que persiste de ahí, y el Remdesivir los grandes señores que ustedes no se imaginan que yo no veo. Yo porque me lo sé, pero no, yo no puedo leer muchas veces. Ahora no estoy leyendo. Remdesivir, Nilmaltrevir, Ritonavir funcionan todavía. Molnupiravir tiene muchísimo menos eficacia que el Nilmaltrevir, Ritonavir o el Remdesivir, pero todos los otros medicamentos, favipiravir, para influenza, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, plasma convalescente o lopirrito, fueron opciones de manejo de trabajo. Dentro de lo que es el tratamiento ambulatorio, tenemos el Paxlovid, que es lo que he venido hablando todo este tiempo. ¿Qué desventaja tiene y qué ventaja? Bueno, la desventaja es que tiene muchísimas interacciones y hay que utilizar un app que se llama de Liverpool. Yo les aconsejo que lo busquen, lo bajen. Déjenme ver si lo bajo se lo pongo por aquí. Espérense, que está actualizando el teléfono. Es un app donde uno pone la medicina que está usando, la patología que tiene. Pero no van a poder ver, es este app. Espérense, déjenme ver si yo lo puedo mandar a la computadora. Ahí viene. Este app se llama así. Y fíjense, Liverpool COVID-19 eChart. Ustedes buscan la droga y le va diciendo, interactúa, sí, no, si la puede usar o no la puede usar. Es un app buenísimo, porque tiene su indicación y no se puede colocar después de los 5 días. Pues dice los estudios que puede ser hasta 10, pero si está grave el paciente, pero lo normal es que sean 5 días, ¿ok? Y con Remdesivir se empieza una dosis y después al otro día cambia, baja la dosis. No hay que ajustar la dosis renal como antes se pensaba, que era una contraindicación absoluta de que de que se manejara. Tienen una eficacia diferente los antivirales que existen. El Paxlovid es el mejor en el 88%, previendo hospitalización y muerte. Remdesivir un 87% y Molnupiravir un 30%. En República Dominicana llegó a haber Remdesivir y Paxlovid, pero el Paxlovid era demasiado caro, muy, muy, muy caro. Entonces se recomienda mejor el Remdesivir. Si es parenteral, se puede utilizar por 3 días, de 3 a 5 días, si es grave el paciente, y Paxlovid son 5 días, ¿ok? Molnupiravir no se utiliza en RT. Lo que le venía diciendo de la ivermectina, que empezaron a salir todos los warnings de Estados Unidos, que no bebiera ivermectina. ¿Y por qué? Explicándole. Y así hasta la fecha se supone. El que nombraron número 2 en el CDC, ¿ustedes saben lo que está pasando en el CDC ahora mismo? ¿Alguien sabe? Que nombraron a alguien, ¿no han leído nada? No, Bueno, profe, eso no. el CDC está regido, primero el secretario de Salud, perdón, de los Estados Unidos, es un ser
antivacuna totalmente, porque él cree de la inmunidad natural, que la gente tiene que juntarse, como lo vio de antes, de que júntese todo el mundo para que le dé varicela. Y eso no es así, porque obviamente que una varicela puede matar a un niño, la mayoría no, pero puede matar a uno. Y si tu hijo es el único que murió, que lo mata, tú no vas a querer, no te lo vas a perdonar. Entonces, pasa con varicela, con COVID también. El señor este ha nombrado en el CDC a una persona, han renunciado todo el mundo, porque se supone que era un organismo independiente y al final ha recibido el lineamiento específico contra que la vacuna sea opcional, no solamente esta vacuna, sino toda la vacuna, y con otras exigencias que cualquiera diría que, que es pro vacuna y pro todo, y es mentira. Al final, el que pusieron de segundo es la persona que estaba a favor del uso de ivermectina. Sin apoyo científico, cada vez más gente se va saliendo descontenta y nos vamos a fuñir porque quienes están decidiendo son gente que no son antivacuna y anti todo. Entonces, el long COVID produce cambio a nivel de la flora gástrica, a nivel de todos los lados. Y por supuesto, cuadro de tos y astenia. Dentro de las variantes, producía sintomatología distinta cada variante. Ahora ustedes ven que dice, me duele la garganta, otra no duele la garganta, perdí el olfato, otra no pierde el olfato, es dependiendo de lo que esté circulando. Ahora, lo que sí está de moda, y todo el mundo tiene que saber ahora, el long COVID. ¿Por qué? Porque es como otra enfermedad y los pacientes pueden llegar a uno diciéndole que no se me quite el cansancio, me siento agresiva, etcétera, etcétera. Puedo tener palpitaciones, puedo tener otras complicaciones y es por el efecto del long COVID. ¿Ok? La idea de que se vacunen influenza y COVID junta para que no se deje de vacunar mucha gente, pero no es el caso nuestro. Y cuáles medicamentos están en desarrollo para manejar el long COVID, ¿ok? Déjenme ver, que yo no estoy viendo. Bueno, nada, básicamente long COVID. Diablo. Miren por qué se muere la gente, porque, entre otras cosas, porque al ser una enfermedad que produce inflamación y trombólisis, la placa de ateroma se mueve y puede producir alteraciones importantes a nivel de diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmón, etc. Denme un segundo. Y de las vacunas, no voy a... yo le había sacado lo de las vacunas, pero no todas las vacunas son iguales. En el país sí fueron eficaces las vacunas que se colocaron, porque fueron eficaces porque se dejó de morir la gente después que se vacunó, entonces fue eficaz y estaba siendo cubierto en algún momento eh, los gastos del Remdesivir en los pacientes que usaban ambulatorio o ingresado, pero con el tratamiento del Paxlovid, que es el nirmatrelvir y ritonavir, es muy costoso y solamente está indicado en personas de verdad de muy alto riesgo. Yo tengo para complementar otra cosa, pero como ya veo que son las 4, yo lo voy a dejar ahí. Yo no voy a poner nada más en el examen. Tengo que pararme a cerrar mis ventanas, que la señora se acaba de ir de mi casa. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda? Si me esperan un minuto para yo cerrar la ventana,
le contesto o díganme si no tienen preguntas. En verdad, yo creo que no hay pregunta. Yo creo que no. Bueno, pues entonces el examen que les vaya bien y nada, ya ustedes saben. ¿Alguna duda? Me escriben. Gracias, profe. Señores, por favor, estudien, 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 no por el examen y no es asustándolo. A mí me da vergüenza con mis residentes cuando yo digo que yo soy profesora de la universidad y llegan ustedes donde mí a rotar y yo les pregunto, ¿y cuál es el valor de los glóbulos blancos? No lo saben. ¿Y dónde está el apéndice? Y lo piensan. Y dígame cómo es el dolor de una vesícula, de una colecistitis, no lo saben. Entonces uno empieza a hablar, y es a la hora de llevar a la práctica un divorcio. A mí me avergüenza eso. Pónganse la pila, que desde ahí uno dice, ese es bueno, ese es malo. Uno, lamentablemente, como humano que es, uno le va poniendo de una vez un sello. No, este no. Y hay otros, como yo les decía a sus compañeros, que uno se acuerda, claro que se tiene que acordar, porque se lo sabe todo. Uno le pregunta y le da gusto y uno le quiere seguir enseñando cosas. Y hay otros que se han portado malísimo con todos los profesores y tan felices conmigo, yo digo, pues yo no lo entiendo. Serán locos porque no lo entiendo. Muchachos que yo oigo, digo, ay, se portó mal y con nosotros se porta bien. ¿Por qué? Porque uno sí le hace caso y lo incluye en la rotación, pero eso va a depender del interés que ustedes muestren. Así que muestren interés, por favor. Cuando ustedes estén rotando, examinen los pacientes, hagan preguntas, cáiganle atrás, díganle que le impriman el resultado para que ustedes puedan practicar y verle, porque si no, se gradúan y mucha teoría, pasan el examen, pero a la práctica, cerito. ¿Ok? Entonces, nada, ya ustedes saben. Cuídense, que les vaya bien. Igual. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, profe. Igual. Bye. Chao, bye. Gracias, profe. Bye. Bye.